Buen día, mi nombre es Aret Jimena y voy a presentar mi investigación sobre los temas de desarrollo de una interfaz centrada en el usuario y concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad. Para entender el tema de desarrollo de una interfaz es necesario comprender el significado de la misma, pues una interfaz es un punto de conexión en donde los sistemas y las personas que vienen siendo los usuarios interactúan entre sí, y es mediante los elementos digitales que la comunicación entre ambas partes se mantiene. De acuerdo con las palabras del teórico de la comunicación Carles Scolari, lo describe como un lugar de intercambio donde hay transferencia de información y de acciones. El objetivo de una interfaz es ayudar a llevar a cabo una actividad, esto con la finalidad de que el usuario pueda satisfacer una necesidad. A su vez, se le brinda una experiencia. Es conocido comúnmente por el constante intercambio de la información al momento en que se ejecuta una orden por parte del usuario hacia el software o hardware. Por ello es que el diseño de la interfaz debe ser fácil de entender y de usar. Se conoce como interfaz de usuario al elemento digital o tecnológico que permite al usuario interactuar con el programa. En otras palabras, sirve como un puente que mantiene la comunicación entre la persona y la computadora. Como se puede ver en la ilustración, es mediante dispositivos que el usuario puede emitir una orden a través de un conjunto de códigos, el cual el sistema es capaz de percibirlos, y a través de esa información puede llevar a cabo las instrucciones que se le indiquen. Existen tres tipos de interfaces de usuario. La primera y la más utilizada en la actualidad es la interfaz gráfica de usuario, cuyas siglas son GUI. Consiste en el diseño y estructura de los elementos visuales, como lo serían las imágenes, los iconos, menús, entre otros. Un ejemplo claro sobre esta interfaz es al momento de ingresar al menú o a la plataforma de Windows, pues a través de ella se pueden presenciar todos los documentos, carpetas, archivos y programas que contiene. Sin embargo, para los usuarios es fácil de navegar e identificar gracias a las ilustraciones que las caracterizan. En eso consiste la interfaz gráfica de usuario. Es muy utilizada por las industrias de la información y la tecnológica, como vienen siendo Apple y Windows, por lo mismo de que los usuarios no requieren de conocimientos previos para entender el concepto. De igual forma, al momento de interactuar con los elementos por los que está conformado la interfaz, la actividad que se realiza llega a ser más rápida. La segunda interfaz viene siendo la línea de comandos CLI, el cual, a diferencia de las otras, esta es la original, o bueno, se podría decir así. Esto es a causa de que antes no existía como tal el término interfaz y experiencia de usuario, por lo que las personas de aquellos tiempos lo que hacían era ingresar una serie de textos que eran prácticamente comandos, de los cuales le indicaban a la computadora cómo operar o qué actividades realizar para poder ingresar a un documento, por ejemplo. A diferencia de la interfaz gráfica de usuario, la línea de comandos es más compleja y se debe de contar con el conocimiento de cada comando, ya que en dado caso de que el usuario se equivoque, ya sea en una letra, número u otro elemento, el sistema en automático le marcará error. Un ejemplo de cómo funciona, el cual Windows todavía cuenta con este tipo de interfaz, es al ingresar los teclados Windows R.
Al momento de que aparezca el programa, bueno, aparezca esta ventana de ejecutar, se ingresan las letras CMD que abrirán enseguida esta ventana. A esta se le conoce como consola. A diferencia de la interfaz gráfica de usuario, que bueno, en mi caso yo quiero ingresar a descargas, pues simplemente les doy aquí descargas y ya me aparecen todos los documentos que lo conforman. En cambio, en esta segunda interfaz no es así, pues para ingresar a las carpetas que contiene mi dispositivo, tengo que ingresar los comandos dir. Y como se puede apreciar, estos son los nombres de los archivos que tiene. En mi caso, yo quiero ingresar a descargas, por lo que debo de ingresar las letras CD y el nombre del documento. Y como se puede mostrar, me indica que ya estoy adentro. Ahora, por ejemplo, yo quiero ir a la carpeta de fondos. Pues sin embargo, en la interfaz gráfica de usuario, pues simplemente selecciona la carpeta fondos y ya me aparecen todos los documentos. En cambio, en esta tengo que volver a ingresar el comando cd y el nombre de la carpeta, que viene siendo fondos. Y listo, ya está. Ahora, para ver el contenido que tiene, simplemente lo doy dir. Y aquí está. Todos estos números y letras que se ven son los nombres de los documentos que tiene. O sea, estos. Un ejemplo aquí. Documento ojos. Y aquí está. Documento ojos. Ahora bien, yo quiero eliminar este. Para ello, simplemente tengo que colocar el comando del y el nombre del documento, que es ojos.png. El nombre se tiene que escribir bien y completo, ya que en dado caso de que le falte un símbolo o una letra, marcará error. Y listo, ya fue eliminado. Y como se puede apreciar acá, ya no está. El problema con esta interfaz fue como lo estuve mencionando, o sea, un pequeño error y puedes accionar otro comando que no y puede borrar o modificar el documento. Por eso, a causa de esta interfaz fue que se originó la interfaz de usuario y las experiencias, pues sabían el problema con las que las personas de antes tenían que sufrir y batallar, y por eso pues se generó un nuevo sistema que les permitiera hacer sus actividades de forma sencilla. La última interfaz de usuario viene siendo la interfaz de usuario natural, con las siglas NUI. El usuario interactúa con el sistema a través de movimientos naturales, como serían los gestos y los movimientos. En este sistema no se utilizan mandos o dispositivos de entrada, como viene siendo los teclados y el mouse. Algunos ejemplos de este tipo de interfaz vienen siendo Xbox Kinect y las pantallas táctiles, las cuales estas últimas funcionan con el movimiento de las manos. De igual forma se implementó otro sistema que se llama Siri y Google Now, el cual se podría decir que es como un asistente virtual que sigue las instrucciones del usuario mediante la voz.
Para la elaboración de las interfaces se utilizan un sinfín de metodologías, el cual se eligen dependiendo de la forma de trabajo del diseñador y el objetivo que quiere conseguir con el proyecto. Algunas de ellas vienen siendo el Design Thinking, el cual es una metodología que consiste en trabajar las ideas para la resolución de problemas. La segunda es el desarrollo ágil, que consiste en adaptar la forma de trabajo del diseñador a las condiciones del proyecto. Lo que hace es dividir la problemática en partes diferentes y a la vez irlas resolviendo en pequeños fragmentos. Así, del mismo modo, se cuenta con un límite de tiempo de entrega de la actividad. El último viene siendo Roger Pessman, que al igual que las metodologías anteriores ofrece los pasos necesarios para la elaboración de sistemas informáticos. Asimismo, describe la importancia de generar modificaciones o cambios en el proyecto conforme a los cambios externos. En esta metodología se le pide al diseñador que esté al tanto de las modificaciones y las nuevas necesidades que surgen a causa de los clientes. Esto con la finalidad de satisfacer las nuevas necesidades y generar nuevas experiencias. Si bien, como lo mencioné, existen diferentes metodologías, hay pasos que pues prácticamente todas estas están de acuerdo y vienen siendo primero el análisis, que consiste en el estudio y enfoque del usuario, conocer cuáles son sus comportamientos y las necesidades que quieren satisfacer. El segundo punto viene siendo el diseño, pues es a través de prototipos en donde se crea o se visualiza más o menos el estilo visual que tendrá el sistema o programa. Igual se estudia la paleta de colores y a modo de gráficas se muestra visualmente la manera en que el usuario va a estar navegando por toda la red. Después está el tercer paso, que viene siendo la evaluación. En esta fase se le presenta al usuario el prototipo de la página o sistema que se plantea vender. Y en base a las críticas o reacciones del mismo usuario van a ser la pauta para el siguiente paso, que viene siendo la implementación. Pues en esta consiste que en base a los resultados que se obtuvieron en el método en la fase anterior, se van realizando modificaciones y así ir preparando la fase final. Por último es el despliegue, el cual ya es la presentación final para el uso y venta del producto. Al momento de que se elaboran un producto o en este caso una interfaz, se cuentan con diferentes requisitos, las cuales algunas de ellas son la accesibilidad, que independientemente de cuál sea tu público objetivo, cada usuario cuenta con características y descripciones diferentes, por lo que tu proyecto se tiene que adaptar a esas cualidades. Por ejemplo, una persona discapacitada, ¿cómo va a hacer uso o cómo va a acceder a la plataforma o al sistema? La segunda viene siendo la usabilidad. En esta consiste en la manera o el medio en cómo va a ser utilizado el sistema por parte del usuario, de qué manera va a estar navegando el público a través de la red. La siguiente viene siendo la simplicidad. Si bien los programas deben de ser llamativos para captar la atención del usuario y así ofrecerle una experiencia, no debe de contener con tantos elementos, pues entre más simple sea la página, mejor será fácil para el usuario entender su
su función y el límite que tiene. La que sigue son las actualizaciones, pues como se mencionó anteriormente, es necesario comprender los cambios que se generan en la sociedad y en los propios usuarios, asimismo las nuevas innovaciones tecnológicas. Por último, se encuentra la velocidad, pues un factor que afecta y que puede hacer un cambio en la experiencia de usuario viene siendo la velocidad, pues el tiempo en que carga el programa la información y el sistema en general es la manera en cómo, bueno, abarcará el tiempo en que el usuario estará interesado en seguir o conocer dicho producto. En caso de que falle y se tarde mucho, entonces perderá el interés y no le llamará la atención lo que se le está ofreciendo. Ahora bien, el segundo tema es el concepto, función y elementos de la usabilidad. En esta se mencionará sobre se explicará un poco más a fondo sobre la usabilidad y la accesibilidad, así como el concepto de experiencia de usuario. La experiencia de usuario en sus siglas en inglés, User Experience, UX. La experiencia es un elemento esencial para la creación de cualquier producto o servicio, pues se enfoca en analizar y estudiar el comportamiento de los beneficiarios al momento en que interactúan con cualquier elemento, ya sea físico o digital. Al momento de estudiar la parte de experiencia de usuario se toman en cuenta dos conceptos, la usabilidad y la accesibilidad. La usabilidad cumple con el propósito de guiar al usuario a través del sistema informático mediante el uso de elementos que faciliten su búsqueda, como vendrían siendo las imágenes y los iconos. De igual forma, es mediante la aplicación del producto que el beneficiario puede reconocer cuál es su objetivo y propósito por la que fue creado. Jakob Nielsen es un conferenciante el cual implementó 10 principios para el desarrollo de la usabilidad, las cuales el primero viene siendo la visibilidad del estado del sistema, el cual consiste en mantener informado al público sobre las modificaciones o situaciones que ocurren dentro del programa, pues es necesario que estén al tanto para que de esa manera estén informados o atentos de lo que está ocurriendo y no se desesperen y el mismo usuario no se desespere o se confunda de lo que está ocurriendo. La segunda viene siendo similitud del sistema del mundo real. En esta aplicación se enfoca más en la parte de las imágenes y los iconos y demás elementos gráficos que el usuario pueda reconocer, pues muchas veces, y como lo han visto en cualquier página o red social, los iconos siempre están relacionados con elementos de la vida real. Por ejemplo, en el buscador, el símbolo que lo representa es una lupa. En inicio, lo que lo define es la imagen de una casita. O sea, se utilizan elementos que el ser humano puede identificar con facilidad y no se pierda tanto. La libertad de acción. En este este punto consiste en la libertad del usuario para actuar en el programa. ¿A qué se refiere esto? Al momento en que el usuario ingresa a una página web o está haciendo un proceso y ya no quiere seguir realizando dicho proceso o quiere salirse de esa página, pues simplemente selecciona la X para cerrarlo y ya no afecta tanto. A eso se refiere, o sea, le da libertad al usuario de moverse y tomar sus decisiones dentro del programa.
La segunda son los estándares. La manera en cómo los sistemas, a pesar de que existen muchos sistemas y programas, la forma en cómo están acomodados los elementos se parecen. Esto es a causa de que pues, los usuarios ya están acostumbrados a una manera de cómo ver los objetos y los elementos digitales. Por eso se utiliza la parte de estándares para acomodarlos de tal forma de que eso les permita entender los elementos que se encuentran en una nueva aplicación. La que sigue es la prevención de errores. Se integran sistemas que sirven como indicadores para prevenir un problema. Un ejemplo de esto viene siendo con el celular, pues antes de que se apague se le acabe la batería, el mismo celular te manda una notificación diciendo que le queda como un 20% de batería y que necesitas cargarlo antes de que se quede sin pila. Este es utilizado para evitar problemas o confusiones, más que nada. El que sigue es el reconocimiento. El usuario debe ser capaz de conocer intuitivamente los iconos e imágenes sin tener que pensar demasiado en la decisión que va a tomar. Este punto es parecido al segundo punto que se mencionó sobre la similitud del sistema con el mundo real. Sin embargo, a lo que se refiere es de que ¿cómo plantearlo? Pues así tal cual, no agregar tantos elementos y que el lenguaje que se va a utilizar en el programa pueda ser le sea fácil al usuario entenderlo. No se puede colocar, por ejemplo, idioma inglés en un programa para pequeños, si es que el objetivo del programa no es enseñarle a los niños inglés. La que sigue es flexibilidad. El producto se adapta al usuario al brindarle varias opciones con las que puede sentirse cómodo. En este caso, el programa es quien se debe de adaptar a las necesidades del usuario, como bien se dijo con los discapacitados, de qué manera tu producto se va a relacionar con el usuario de tal manera que le permita realizar las actividades que quiera. La que sigue viene siendo la simplicidad, pues se refiere a la importancia del minimalismo en el diseño, pues no se necesita de agregar muchos elementos para que el usuario entienda la función del sistema, que fue lo que había mencionado anteriormente con la simplicidad del diseño. El noveno punto viene siendo la de comprender problemas y resolverlos. Muchas veces los problemas, se trata de evitar problemas y muchas veces para evitar los problemas se crean soluciones, las cuales esas mismas soluciones se las ofrecen al usuario para que en dado caso de que se tope con algún problema que ya tenían planeado, pues lo puedan resolver de forma fácil. Sin embargo, en ocasiones a veces los problemas surgen otro tipo de situaciones que no están planeadas, por lo que aquí en esta ocasión se le indica al usuario posibles soluciones para que resuelva de forma fácil su situación o condición en la que se encuentra. La que sigue es la 10 y la última, que viene siendo la de materiales de referencia y documentación. Aquí se refiere a que antes de que el usuario pueda iniciar a utilizar por primera vez algún programa o sistema, se le da como que información e indicaciones del mismo producto. Esto para guiarlo a lo largo de su comprensión hacia el programa. Aunque muchas veces llegan a ser ignorados, igual se tiene la opción de que el usuario pueda ver dicha información que había ignorado al inicio,
mediante ya sea iconos o espacios en donde se acumule esa información. Y por último está la accesibilidad. Por lo general, la accesibilidad se enfoca en los medios por los que el usuario puede acceder o hacer uso del producto. Por ejemplo, para ingresar a una página web, el beneficiario debe de contar con una computadora o celular que sea capaz de soportar el programa. Por ejemplo, es con los colores y la información del texto. Como bien se sabe, existen personas con problemas de visión, por lo que un mal manejo del color o en la selección de la tipografía podría alterar o dificultar la captación de la información. Pues fue lo mismo que había mencionado anteriormente, de qué manera vas a transmitir la información al usuario, y también debe de verse o estudiarse el método en el que se está implementando eso y cómo va a llegar al usuario. Pues como bien se sabe, no todos son iguales, por lo que se toman medidas para evitar una mala interpretación de la información, o que pues el usuario llegue a perder el interés del sistema a causa de su condición. Aquí en las imágenes se ve un ejemplo de alguien con daltonismo. Para alguien que no cuenta con esa condición, pues fácilmente ve el número, pero si la persona sufre de eso, pues simplemente la información no va a ser la misma. Y bien, por último, estas son las referencias. Muchas gracias.